Bueno, antes que nada, Eduardo, muchas gracias nuevamente por el espacio. Sí, efectivamente, como decís, bien, venimos con números positivos. Eh, si proyectamos linealmente lo que venimos haciendo y miramos el semestre, vamos a estar cerca de los 3.000 millones de dólares. Eh, Hay que recordar que el año anterior negociamos poco más de 5.000 millones de dólares. O sea que, haciendo, como dije antes, una proyección, creo que estamos por un muy buen camino. Ahora, hay que tener en cuenta, hablemos un poco también de las cuestiones negativas, ¿verdad? Eh, Me encantaría poder tener un volumen un poco más importante en lo que refiere a emisiones en primario. O sea, si podemos hacer un análisis del año, te diría que es muy interesante lo que está ocurriendo. Hay un movimiento considerable, un crecimiento considerable en relación al año anterior. Todos los meses estamos por arriba del mismo mes del año anterior, eh, entre 30 y 40% por arriba. Eso hace suponer de que, como dije antes, vamos a batir nuevamente el récord de negociación este año, que es un poco ya característica del mercado de capitales, va creciendo año tras año. Pero sí vemos que el mercado primario no tiene el mismo dinamismo que está teniendo el mercado en general. O sea, y por ende quiere decir que el mercado secundario está participando en mayor medida dentro del volumen total del mercado de capital. Entonces, dicho esto, como digo, también tiene un lado positivo, quiere decir que los títulos tienen liquidez. Quiere decir que el mercado secundario al moverse o al tener cierto dinamismo significa de que los títulos tienen mucha liquidez. Eso para los tenedores es importante. Quiere decir que al hacer una inversión en primario yo tengo cierta certeza de que voy a poder utilizar ese instrumento para hacer negocios posteriormente, ya sea venderlos o utilizarlos para conseguir liquidez a corto plazo. Entonces ese es un aspecto muy positivo dentro del mercado de capitales. Pero si no aumenta la base, y la base son los títulos que están en el mercado a través del mercado primario, se va limitando la opción de transaccionar en el mercado secundario. Entonces, bueno, no hablemos solamente de las cosas lindas, también tenemos que hablar de lo que nos falta hacer y creo que esa es una situación que se está dando este año, un poco sumado a la ausencia del Ministerio de Economía, que por supuesto estamos trabajando arduamente, así como dijo el ministro, para que podamos cumplir con ciertos requisitos, bueno, lastimosamente no lo teníamos en el radar porque no fue algo que nos comentó el Ministerio de Economía, pero hoy que tenemos una conversación muy fluida con ellos, nos damos cuenta de que habían cuestiones que teníamos que incluir dentro de nuestro esquema operativo y eso ya está totalmente preparado. Así que estamos nuevamente listos para poder recibir las emisiones del Ministerio de Economía. Pero no solamente del Ministerio de Economía, sino también, bueno, de otras instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, que si bien vinieron registrándose, en las conversaciones que tuvimos en el pasado habíamos hablado del éxito que representaba el aumento de la cantidad de emisores que íbamos teniendo en el correr del tiempo, y eso hace que a la larga esos nuevos emisores vayan emitiendo. O sea, vamos a ver ese fenómeno probablemente en los próximos meses. También la coyuntura de tasas en moneda local hace de que para los emisores sea muy interesante emitir. Hay que tener en cuenta de que probablemente una de tus consultas iba a ser después hablar un poco de la coyuntura, ¿verdad? Me estoy adelantando. Pero sí, la situación de las tasas hace de que al disminuir las tasas, los emisores, principalmente en moneda local, vean con mayor interés el poder emitir títulos de deuda o captar capitales a mediano o largo plazo, que es un poco eh, una de las características principales que tiene el mercado de capitales. O sea, en resumen, volviendo a tu pregunta, efectivamente las condiciones están dadas. Nos hubiese encantado poder tener un poco de mayor dinamismo dentro del mercado primario, pero no nos quejamos con lo que el mercado está haciendo.
Eduardo, ¿y cómo analizan ustedes esta situación que vos estás comentando en el sentido de que se tenía en los años 2022 y 2023, tengo entendido también, un número interesante de emisores registrados en lo que sería la bolsa de valores y se tiene un escenario mucho mejor que el que se tenía en años anteriores en términos de las posibilidades de poder emitir dentro de la bolsa? Sin embargo, como estabas comentando, las emisiones en primario están siendo más reducidas en comparación al mercado secundario. ¿Cómo analizan esta situación? Creo que solamente en el mes de mayo, si es que les queremos poner un ejemplo, el 97% de las emisiones fueron en secundario, o del movimiento del negocio bursátil fue en secundario, y solamente el 3% fue en el mercado primario. Sí, realmente las emisiones que se vienen haciendo en primario, si nos ponemos a mirar la cantidad de emisores o la cantidad de emisiones versus el volumen, en cantidad de emisiones estamos bien, pero las emisiones que se fueron dando son emisiones pequeñas. Pequeñas, digo yo, respetando el volumen de cada emisor, pero 5, 7, 10 millones de dólares o 15 millones de dólares dentro de una negociación mensual de aproximadamente 500 millones de dólares sigue siendo en valores relativos o sigue teniendo en valores relativos una participación menor, dentro de la composición no tiene gran incidencia. Entonces, cuando nos ponemos a analizar qué cantidad de emisores emitieron en primario, ese es un lindo número, pero la incidencia en el volumen es un número que se diluye de alguna u otra manera. Entonces, a efectos cualitativos, estamos contentos porque hay mayor cantidad de participantes, pero a efectos cuantitativos podríamos decir que los resultados podrían haber sido mejores, ¿verdad? De todas maneras, es un proceso, ¿verdad? Y probablemente hoy me tomaste en una mañana no tan positivo y estoy un poco crítico con lo que estamos haciendo, pero es bueno, o sea, mirar qué es lo que nos falta hacer más que ponernos contentos por lo que estamos haciendo, creo que es de alguna u otra manera la forma de seguir progresando, ¿verdad? Otra cuestión que no deja de ser fundamental es la relación que tenemos con el regulador. Hay que tener en cuenta de que el regulador está pasando por un proceso eh, bajo nuestra perspectiva o bajo nuestra mirada positivo, pero de acomodamiento. O sea, pasar de ser la Comisión Nacional de Valores con un directorio dedicado exclusivamente a eso, con ciertas potestades, a pasar a ser una superintendencia, eso conlleva un proceso de estrés. El estrés no necesariamente es negativo, o sea, pero el estrés existe, ¿verdad? O sea, es un proceso en el cual el mercado está transitando, un proceso de acomodamiento que estamos convencidos en el mediano o largo plazo va a ser positivo para el mercado. Eh, Tenemos mucha confianza de que el Banco Central va a acompañar el trabajo que se venía haciendo y no solamente lo va a acompañar, sino que lo va a potenciar, entendiendo que el mercado de capitales tiene un esquema de funcionamiento diferente a la banca tradicional. Y bueno, estamos convencidos de que el Banco Central va a comprender esa dinámica y, como digo, va a apuntalar el mercado. Pero en un proceso de cambio siempre hay un estrés, ¿verdad? Mudarte de una casa a otra, por más que la casa a la cual te estás mudando es mejor que la anterior, siempre lleva una etapa de estrés hasta que uno se acostumbra, ¿verdad? Se va acomodando a los nuevos procesos. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo y eso hace también de que los plazos no necesariamente sean los más óptimos. De todas maneras, es una coyuntura, ¿verdad? Entonces, estamos acompañando esta situación de la mejor manera posible, pero es también un elemento que suma, por supuesto, a los resultados que estamos teniendo. Y en este caso, una nueva emisión requiere del involucramiento del regulador y de cumplir ciertos plazos. Y bueno, y eso está un poco más lento actualmente, pero como digo, sabemos que es una cuestión coyuntural. Eduardo, esa charla que mencionaste con el Ministerio de Economía, ¿les da la perspectiva de que se podría concretar algún tipo de operación a través de la Bolsa de Valores este año o estaríamos ya hablando de operaciones para el año que viene?
Mira, lastimosamente, nosotros desde el punto de vista de la bolsa no somos los que tomamos la decisión, es el Ministerio de Economía, y por supuesto respetamos sus decisiones. Y nosotros tenemos una conversación con el Ministerio de Economía, nos hemos reunido con el viceministro, nos hemos reunido con el ministro, eh, con quienes hemos tenido una conversación muy franca y razonable. Y bueno, ellos como clientes nuestros, porque al final de cuentas el Ministerio de Economía es un cliente de la bolsa, como clientes nuestros han presentado una serie de necesidades y bueno, nosotros internamente hemos realizado un trabajo eh, con la celeridad que ameritaba para poder cumplir con esas necesidades. Eso fue informado al Ministerio de Economía, a todos sus componentes. Inclusive hemos ofrecido hacer simulaciones de emisiones con las nuevas condiciones. Y bueno, y hoy estamos a la espera de su decisión, ¿verdad? Pero en base a las conversaciones que tuvimos, creemos de que efectivamente este año nuevamente vamos a tener emisiones del Ministerio de Economía. Pero es una sensación, Eduardo. O sea, yo no podría asegurar, pero creemos que estamos perfectamente en condiciones de cumplir con las necesidades. Más que creemos, estamos convencidos de que estamos eh, cubriendo todas las necesidades del ministerio para nuevamente ser el recinto donde se negocien los bonos del Tesoro. Eduardo, sé que tenemos pocos días hábiles todavía, pero ¿cómo está avanzando este mes de junio en términos de los movimientos bursátiles? Y seguimos con la misma tendencia de los meses anteriores. Y como dije antes, eso hace suponer de que vamos a estar cerca de los 3.000 millones. Eh, es muy difícil en la bolsa hacer una proyección lineal porque, bueno, cuando vos sos mucho de estadísticas, te das cuenta de que de repente hay elementos que hacen de que nuestro volumen no necesariamente tenga una tendencia lineal, sino que hay participaciones que hacen de que eso tenga una cierta variación, pero dentro de todo no hay ningún elemento que nos señale que eventualmente vamos a estar por debajo de lo que vinimos haciendo en los primeros 5 meses del año.